Estás escuchando Valores Radio, comunicando la alegría del Evangelio. A continuación, el diácono Jesús Villegas con el Evangelio de hoy. La palabra que da vida. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto apareció conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús había de realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertaron, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraron, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. La mayoría de nosotros sabemos que la tierra gira alrededor del sol y que el sol es quien le da vida a la tierra. Si la tierra se saliera de su eje, de su ruta, sería un desastre. Si aplicamos este ejemplo a nuestra vida espiritual, nos daríamos cuenta que en diciembre se nos dice que a los pastores los cubrió una gran luz. Y para el sábado de gloria, escuchamos que una luz irrumpe las tinieblas. Y Cristo hoy se nos presenta en el monte Tabor como la luz que ilumina a toda persona. Así como el sol es la vida para la tierra, así es Cristo para la humanidad. Pero cuando nos salimos de esa luz, que es Cristo, somos un desastre. Por eso está la sociedad como está, porque nos alejamos del resplandor de esa iluminación. Cristo subió al monte Tabor para manifestarle a sus discípulos lo que es su resplandor, su divinidad, lo que es su gloria. Ese resplandor de Cristo está disponible para todos, pero depende de cada persona si queremos aprovecharlo. El resplandor de Cristo es como el sol, que sale para todos, pero no todos lo aprovechan. De hecho, muchos no habrán salido a ver el sol y dormirán todo el día, porque se desvelaron anoche. Pero el sol no deja de ser el sol, porque algunos no quieran verlo. Tampoco Dios deja de ser Dios, porque algunos no crean. Si tú crees, qué bueno, y si no crees, pues allá tú. A lo mejor hay personas que piensan como yo. Cuando tenía unos 13 o 14 años, no podía dormir el domingo que no había ido a misa, como si Dios estuviera vigilándome con un cuaderno en la mano, anotando todo lo que hiciera. ¿Fuiste a misa o no fuiste? ¿Comulgaste o no comulgaste? ¿Fuiste a la peregrinación? ¿Ibas con devoción
o solamente como espectador. A Dios no le hacemos ningún favor, tampoco nos va a querer más porque venimos cada domingo a misa, o si venimos al Vía Cruces, o prendemos veladoras, o cumplimos las promesas que hacemos. No nos va a querer más, tampoco nos va a querer menos. El venir o no venir, los beneficiados o afectados somos nosotros. El venir a misa es una respuesta a ese amor de Dios, a esa iluminación que Dios da en nuestra vida. Cristo invitó a Pedro, a Santiago y a Juan a un monte a orar. Y cuando estaba orando, en su presencia se transfiguró. El día del bautismo del Señor, se escuchó la voz del Padre: este es mi Hijo. Hoy se vuelve a escuchar la voz del Padre: este es mi Hijo, escúchenlo. Todo lo que Dios quiere decirnos, de hoy en adelante Jesús es el que nos lo va a hacer saber. Es sorprendente como Pedro, en aquella iluminación, en aquel resplandor, pudo captar la cercanía con Dios, un Dios que Cristo les estaba manifestando. No tenía nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento, castigador, vengador, que mandaba rayos, inundaciones y terremotos. Ante este acontecimiento de ese resplandor, es que Pedro exclama: Maestro, qué bien se siente aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. El Evangelio dice que Pedro no sabía lo que decía, porque Jesús no vino para estar en una montaña, sino para cumplir su misión, recorrer su camino, su pasión y su muerte en la cruz. Esta expresión, que bien se siente aquí, debería ser la expresión de todo católico. Qué bien se está en la presencia de Dios. Qué bien se siente recibir ese resplandor, esa luz que nos da Cristo. Y lo podemos experimentar cuando oramos de verdad. Qué bien se siente el novio con su novia. El tiempo se pasa volando, aunque no estén platicando, solo estar cerca uno del otro. Y cuando se despiden, ¿cómo se despiden? Me llamas. Y no pasa mucho tiempo y ya están hablando nuevamente. A ese extremo deberíamos de llegar los cristianos, a disfrutar de la presencia de Dios. Qué bien se siente escuchar su palabra, y cuando podamos llegar a ese estado, no será pesado rezar el rosario, ni asistir a misa, o asistir al Vía Cruces, o cualquier acto de piedad. Mientras no logremos entrar en esa presencia del resplandor de Cristo, el rosario me da sueño, la misa se me hace larga y aburrida, la iglesia es para mujeres y ancianos. Eso quiere decir que todavía no hemos logrado captar ese resplandor en nuestra vida. El novio, cuando está con la novia, se siente feliz, pero cuando no está con ella, está triste. La llama y si no le contesta, va a buscarla. Y si sabe que se fue con otro amigo, se acabó la felicidad. Cuando el cristiano llegue a entender que Dios está con él en todo momento, en cualquier circunstancia que esté pasando, que Dios lo ilumina en su vida, no habrá motivo para la tristeza. Para algunas personas quizás su felicidad es el dinero. Cuando no tienen, están de mal humor. Yo he escuchado cuando algunos hombres están enojados y la esposa dice, es que no le han pagado. O cuando lo escuchan que anda alegre, que está cantando, dicen, oh, es que ya le llegó el cheque.
Para otros, su sol es el trabajo, el carro o la casa. Para los jóvenes el sol son los amigos y las fiestas. Prefieren la luz de las discotecas que la luz de Cristo. Y por eso es que hay muy pocos jóvenes en la parroquia. Para ti, ¿quién es el sol? Debería ser Jesús. Y cuando lo comprendamos, no habrá motivo para la angustia o tristeza. Cada misa será un monte Tabor. Aquí Cristo va a resplandecer. En aquel tiempo, los privilegiados fueron Pedro, Santiago y Juan. Los privilegiados hoy somos los que estamos aquí. Cristo va a resplandecer para cada uno de nosotros. Cristo va a derramar su gracia, su luz para nuestra vida. Cristo nos ama y quiera Dios que nosotros podamos devolver ese amor a Dios. No tenemos que preocuparnos de cómo amar a Dios. Como decía San Juan Pablo, preocúpate por entender cuánto Dios te ama. Entre más lo comprendamos, nuestra vida irá cambiando, porque todo acontecimiento que pase en nuestra vida lo entenderemos como una manifestación del amor de Dios, por muy trágico que sea lo que estamos viviendo. Dios nos ama infinitamente y este sol que es la Eucaristía viene a iluminarnos para que no andemos nunca más en tinieblas. Amén. Valores Radio, la radio católica para todos.